buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a mi muro y al canal Identidad Pentecostal. Hoy estamos acá compartiendo con mi hermano César. Una prédica que el Señor, una evangelización que el Señor ha puesto en su corazón. Así que sin más, sin extenderlo más, vamos a dar participación a nuestro querido César. Adelante, César. Bendiciones, muchas gracias, Noelia. Le damos la gloria y la honra a Dios por estar en este tiempo de compartir su palabra. Y en esta noche, pues estaremos hablando bajo el tema como en los días de Noé, ¿ya? Entonces, para que asimismo comencemos, sin muchos preámbulos, entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, comencemos en Génesis capítulo 6. Bien pueda, mi hermana. Claro, vamos a comenzar entonces con Génesis capítulo 6. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres le venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después. Cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Y viendo Yahvé que la maldad de los hombres cundía en la tierra y que todos los pensamientos que daba su corazón eran pura maldad o puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Dejo todo el 6, ¿no? Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, o Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas, haces el arca de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Y así es como lo harás. La longitud del arco, 300 codos, su anchura 50 codos y su altura 30 codos. Haces el arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima. Pones la puerta del arca en su costado y haces un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene aliento de vida bajo el cielo. Todo cuanto exista en la tierra perecerá, pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De cada especie de aves, de cada especie de ganado, de cada especie de sierpes del suelo, entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo preocúpate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida a ti y a ellos. Así lo hizo Noé y ejecutó todo lo que Dios le había mandado. Eso nos dice Génesis 6. El capítulo 7, Creo yo. el capítulo Ujú. 7, siguiendo ya la lectura, dice, dijo luego Noé, dijo Jehová, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Asimismo de las aves de los cielos,
7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre el haz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 noches, y raeré de sobre el haz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En aquel mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domesticados, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave, según su especie, y todo pájaro y ser alado de toda especie. Vinieron pues a Noé al arca, de dos en dos, de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera. Y flotaba el arca. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Bendita sea la misericordia del Señor. Amén, hermano. Bueno, lo que podemos ver en el Antiguo Testamento con Noé, obviamente, es que Dios observó que en toda la humanidad había una maldad tremenda que alcanzaba, que Dios veía y que obviamente a Dios les agradaba. O sea, a veces nota ahí en el capítulo 6 que se casaban y se daban en casamientos y que vivían una vida deliberada, digamos, así, no habían pecado sin tener en cuenta eh, la voluntad de Dios, sin tener en cuenta lo que el Señor quería o quiere para la humanidad. Entonces vemos ahí algo muy triste, leemos un fragmento donde dice, y Dios se entristeció de ver esa maldad habitando la tierra, y, y bueno, creo que es algo que podemos ver, creo que el hermano viene por ahí. Hoy en día, la situación de hoy en día es algo que podemos ver a la gente muy entretenida en su pecado y la humanidad cada vez más, aumentando cada vez más su maldad. Creo que viene por ahí la prédica, no sé, adelante, hermano. Bueno, vemos que dice la palabra del Señor en el capítulo que estuviste leyendo, ya, el capítulo 6 del Génesis, en el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos algo allí que la palabra nos dice que todo pensamiento del hombre en aquel tiempo de Noé era de continuo solamente el mal. Quiere decir que estas personas tal vez
tenían malos pensamientos y tal vez también comportamientos, digamos, y cometiendo pecados deliberadamente, porque sabemos que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Antes de una persona reaccionar o comportarse de alguna manera, o tal vez tener ciertos comportamientos delante de la gente, obviamente estas cosas es porque están guardadas en el corazón. Por ejemplo, una persona cuando tiene un pensamiento de suicidio, antes de suicidarse piensa, porque tal vez la influencia de Satanás ha estado allí, acechando los demonios, tal vez queriéndole susurrar al oído para que esa persona se quite la vida, pero la persona también en su debilidad mental piensa de momento quitarse la vida. Entonces, estos pensamientos malos que han venido a la vida de esa persona, ya la persona ha estado como que maquinando en eso, ¿no? Porque sabemos obviamente que Dios conoce los pensamientos del hombre. Dios escudriña lo más profundo del corazón del hombre. Entonces dice que era de continuo solamente el mal. Tenían pensamientos desagradables delante de Dios. Dios miraba, era lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ¿ya? Dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón, perdón, ya ese lo leímos, era el 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Quiere decir que a Dios le dolió en su corazón porque sabemos que Dios siente. Dios es espíritu, pero también siente, porque la palabra dice que le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón al hombre en la tierra. Entonces, vemos de que el Señor le dolió lo que estaba pasando en ese momento, en el tiempo de Noé, metiéndonos más en la historia. Tal vez esa gente por allá se casaban, tal vez aprobaban matrimonios igualitarios, la gente hacía muchas fiestas, banquetes y todo, pero tenían excluido a Dios, que era, digamos, el centro de la creación, el centro de la adoración, el centro de vida, para entonces asimismo recurrir hacia Dios. Y estas personas no lo hacían porque estaban solamente pensando en otras cosas, tal vez pensaban edificar, tal vez pensaban hacer muchas cosas para su vida, pero tenían excluido a Dios de esos planes tal vez, y todo pensamiento era de continuo solamente el mal. Pero dice el versículo 8, y me llama la atención eso que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiere decir que Noé, digamos, fue olor grato para el Señor, porque halló gracia delante de él. Fue una persona que halló esa gracia por medio tal vez de su comportamiento, por ser un hombre justo, porque más adelante lo dice, que Dios, Noé caminó con Dios. Entonces Noé halló gracia delante del Señor. Fue, digamos, Dios se apercibió de tener a un hombre que había creado en la tierra, que por lo menos, en otras palabras, el hombre iba a servir para algo, ¿ya? Lo tenía para un propósito, lo tenía para construir luego el arca, pero si lo llevamos a nuestro contexto, hoy en día, llevamos a nuestro contexto, yo creo que el Señor con cada uno de nosotros tiene un propósito, hay un llamado, pero muchas personas ahorita no están hallando gracia delante de Dios porque sus comportamientos, sus pensamientos son de continuo el mal, son simplemente unos pensamientos que han ofendido a Dios, unos pensamientos de maldad, de matar, de destruir, de arruinar ciertas cosas, pero Dios está viendo todo eso, aunque nosotros no podamos ver a Dios, podemos sentir a Dios, pero hay personas que no están viendo eso, solamente miran tal vez a su alrededor, pero no miran lo que hay en su corazón y no miran lo que Dios está percibiendo, ¿ya? Entonces, yo creo que
Es un tiempo donde las personas deben tener un acercamiento a Dios para que Dios cambie y restaure esos pensamientos. Dios restaure, porque Dios es el único que restaura nuestra vida. Dios restaura, ya. Venda al que está Sí. herido Y y sobre todo, sana, y sana y sobre todo, esas, digamos, esas heridas, ¿ya? Porque a veces vienen, eh, desde la niñez vienen ciertas cosas, tal vez desde el vientre de la madre, vienen con ciertas cosas que vienen arrastrando y aún ya después de adulto estas cosas se hacen manifiestas, estos comportamientos, este tipo de comportamientos inusuales, de manera de enfrentar a otros de una manera, digamos, con mala educación, se levantan los hijos contra los padres. Vemos como todas estas cosas vienen formando parte de un mal comportamiento, de los malos pensamientos desde la niñez hasta el día de hoy. ¿Ya? Dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Vemos que en ese tiempo, en los tiempos de Noé también, eh, estaba llena de violencia la tierra. A nuestra actualidad vemos de que ahorita hay mucha violencia, no tan solo, digamos, en países que están en guerra, sino también eh, en diversos lugares, diversos países que la violencia sobreabunda, la gente se ha apartado de Dios, la gente no ha puesto atención a las cosas del Señor y aún así el Señor envía a sus siervos, envía a gente que les predique, pero tristemente la gente no se ha querido arrepentir y, y está llena de violencia la tierra como tal, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué me dice Noelia con relación al versículo de Génesis capítulo 6? bueno, también no olvidemos que en esa cultura de Dios exigía siempre el monoteísmo, sí, Dios exigía que no fueran politeístas. O sea, la idolatría que podía llegar a haber en esos tiempos también era incalculable. Y cómo ellos en su corazón decidieron inclinarse a otros dioses, venerar a otros dioses, adorar a otros dioses. Eso también se ve. Muchas veces hoy día vemos lamentablemente mucha gente que recurre al brujo tanto, al ídolo tanto, al san tanto para que me pueda ayudar. O cuando tenemos a un Dios tan grande y tan poderoso y tan único y sublime, que nuestros corazones se inclinen hacia... La gente creo que también empieza a desesperadamente, mismo por el producto del pecado, a buscar en otros lados lo que solamente en Dios se puede encontrar. Y cuando Dios ve que nosotros nos inclinamos hacia otros dioses que nosotros mismos a veces nos fabricamos también, como hoy en día el dinero, nuestro ego, nuestro yo, sí, porque uno también puede idolatrarse a uno mismo con la vanagloria, esa vanagloria, esa excesividad de querer llamar la atención, de que mírenme a mí. Y bueno, y tantas cosas, pero en esa época la idolatría obviamente que también predominaba mucho y esa maldad se veía, Dios la veía y entristecía el corazón de Dios. Imagino a mucha gente inclinada a falsos dioses y cómo se sentiría el corazón de Dios al ver a su creación así inclinada ante tanta idolatría, tanto paganismo en esa época. Entonces, de que la maldad de muchos se fuera enfriando, mismo producto del pecado. Y eso me parece, hermano, que es algo que también está pasando hoy en día. La maldad de muchos se ha enfriado. Cuando vos decías el padre contra la madre, el hijo contra los padres, niños jóvenes perdiéndose en la rebeldía, en rebeldía en contra de mi padre, por más valores, porque por más valores a veces que le des a un niño o a un joven, a veces suelen como llenarse de rebeldía y, la- y así así está el mundo, cada vez enfriándose más de los buenos valores, cada vez enfriándose más de lo que es de Dios, apartándose y alejándose más de Dios y acercándose.
y multiplicando esa maldad. A veces la gente dice, sí, pero en mi época no pasaba esto. Y es porque la misma Biblia lo dice, la maldad de muchos se irá multiplicando, el amor de muchos se irá enfriando. Todo esto tiene que acontecer porque está escrito, esto va a estar sucediendo, esto va a pasar. Entonces, yo lo que veo también en este versículo 6 es que si podríamos trazar perfectamente un paralelo en ese mundo que desagradaba y entristecía el corazón de Dios y el mundo de hoy, que me parece también desagrada y entristece el corazón de Dios. Adelante, bro. Claro que sí. Bueno, eh, una de las razones por la cual, eh, digamos, Dios eh, le advierte, le da una advertencia a Noé, siendo Noé un hombre que caminó con Dios, Dios lo vio justo delante de él. Lo venía diciendo anteriormente que eso lo recibió el Señor como olor fragante, vio eso con, con, con buenos ojos, ¿ya? El comportamiento de Noé, su conducta, ¿ya? Porque la Biblia nos dice en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé, para un justo, era perfecto en su conducta, con Dios caminó Noé. Quiere decir que la conducta de Noé era recta delante de Dios, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo que tú habías mencionado acerca de las personas que iban detrás de otros dioses, que iban buscando tal vez a los Baales, a distintas cosas ancestrales de, de sus creencias como tal, estas cosas también traen consecuencias ya, porque también va incluido, digamos, en lo que venimos leyendo desde el comienzo, desde el capítulo 6, ya, porque no tan solo los pensamientos, sino que también los comportamientos en cuanto a otros dioses, ahí detrás de los Baales y de todas esas cosas. Entonces Dios, sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que también trae, eh, digamos, juicio a la tierra ya, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Y todo lo que se estaba practicando en ese entonces era el pecado como tal, el pecado en pasta, ya. Quiere decir que sobreabundaba también el pecado, pero la gente no se quería arrepentir, ya. Entonces Dios dio una ordenanza a Noé para que él se construyera un arca, ya, de madera de gofer, para que asimismo él entrara con él, toda su familia, los animales y todas las ordenanzas que el Señor le dio para que él estableciera el pacto, ya, el Señor estableciera el pacto con Noé, ya, para levantar otra descendencia, ya, pero la maldad de los hombres era mucha, la maldad de los hombres en ese tiempo era mucho, y a causa de eso era que venía el diluvio, porque el versículo 7 de capítulo 7, versículo 7 dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos y su mujer, la mujer de sus hijos. Quiere decir que en el año 600 de Noé, Dios envió el diluvio. Pero ¿por cuántos días Dios iba a enviar ese diluvio? Por 40 días y 40 noches. Quiere decir que aproximadamente un mes y 10 días. Imagínate lloviendo 2 días, mi hermana. Imagínate 2 días lloviendo de corrido. O sea, sería una locura, ¿ya? Pero Dios tuvo que hacer esto, ¿por qué? Por la desobediencia, ¿ya? Noé fue un hombre obediente, pero podemos ver la diferencia entre la gente, el pueblo rebelde, la gente que no quería escuchar nada, la gente que tal vez se le predicaba o se le hablaba de Dios, iban detrás de sus cosas, detrás de su vanidad, detrás de sus brujos, detrás de tanta cosa, pero no prestaban atención a la voz de Dios. Pero Noé fue todo lo contrario, porque hay siempre hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre Noé y la gente. Es grande la diferencia en cuanto a la obediencia de Noé y la desobediencia de esas personas que no se querían arrepentir. Entonces, vemos que Dios da esas instrucciones, se construye el arca, que aproximadamente, dice la palabra del Señor, de que era de 300 codos de largo, que eso equivale en la actualidad
a 133 metros aproximadamente de largo y de una anchura de 23 metros aproximadamente y una altura aproximadamente de 16 metros. Imagínate esa cantidad de gente que podía entrar allí, ¿me entiendes? De animales y de todas las especies de animales, de reptiles, de todo lo que el Señor le dijo a Noé para que entraran en el arca. Ahora bien, ahora vemos algo importante. Vemos algo importante que dice que Dios mismo fue quien cerró la puerta. O sea, ni siquiera fue Noé. Fue Dios mismo que cerró esa puerta. Ya, porque Dios estaba con Noé. Dios estaba con Noé y al él obedecer, entrar al arca con su familia, con los animales, con todo lo que se movía, el Señor dando una ordenanza, él mismo cerró la puerta. No dice que Noé, fue el Señor mismo que cerró la puerta. Y si vemos en este tiempo de que se está cerrando la puerta, de que estamos viviendo como en los días de Noé, es importante prestar atención de que las puertas no se cierren mientras tengamos vida. Porque hay personas que son inconversos y dicen que no les importa morir, o tal vez no les importa la vida que llevan, no les importa morir en el pecado, y sabemos que ese es, digamos, una de las consecuencias terribles que puede tener el ser humano si muere en pecado. Obviamente, el infierno no fue creado para el ser humano, sino para Satanás y los ángeles del mal. Pero hoy en día, a causa de la desobediencia, mucha gente está yendo a parar ese lugar de tormento, ya, por la desobediencia, porque estamos viviendo tiempos donde se están casando, han aprobado en algunos países el matrimonio igualitario, la aberración sexual de los niños, o sea, tantas cosas que estamos viendo ahorita, el orgullo LGTB y todas estas cosas que hemos estado viendo, son como los tiempos de Noé también, porque estamos viviendo en la actualidad y sabemos que tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga, para cuando ese diluvio venga, estemos preparados, estemos firmes delante de Él. El llamado es para que aquellas personas que no han aceptado a Cristo, que no han buscado de la presencia de Dios, se acerquen a Dios para que no le sobrevengan tantas cosas, ya, porque todos vamos a comparecer delante de un tribunal, de ese tribunal de Cristo, y es importante que las personas se arrepientan, ya, porque si no, probablemente podrá pasar lo mismo que pasó en el tiempo de Noé. Algo que me está trayendo el Señor en este momento es que en cuanto a la palabra, cuando dice de que dos mujeres estarán en un molino y una será tomada y la otra será dejada. Y también dos estarán en una cama, el uno será tomado y la otra persona será dejada. Ya, entonces esto nos habla de que debemos estar preparados, ya, para que no nos quedemos, ya, porque la venida del Señor está cerca. Y aunque esto se ha dicho por mucho tiempo, por muchos años, tal vez yo cuando no me había convertido al Señor, muchas personas decían que Cristo venía, pero por la infinita misericordia del Señor estamos aquí, porque por su infinita misericordia nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él. La palabra del Señor dice que acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea, tenemos que acercarnos a Dios para que Dios se acerque a nosotros. Entonces, muchas personas dicen, es que yo no soy cristiano y no tengo la necesidad de ser cristiano, pero yo tengo a Dios en mi vida. Pero sus comportamientos son de violencia, sus comportamientos son de rebeldía, de destruir, de ser violentos, de matar a personas, de meterse en cuentos de homicidios y todo eso. Entonces, pues, Dios no mira esas cosas con agrado, pero la persona en su desconocimiento de la palabra practica tales cosas y dice, yo tengo a Dios, yo no tengo necesidad de irme a meter a una iglesia. Pero la palabra del Señor en aquel tiempo decía que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Y eso está pasando hoy en día, que la gente está pereciendo por la falta del conocimiento de la palabra y vemos que en cualquier momento la puerta se va a cerrar y
Dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, podemos ver de que no toda persona tendrá acceso, porque si podemos ver, entró con su familia y las personas que Dios permitió que entraran y los otros se quedaron, entonces esto quiere decir que toda persona no pudo entrar en el arca. Y en nuestra actualidad, obviamente, ninguna persona va a poder entrar, no va a tener el acceso por esa puerta por falta de arrepentimiento, por falta de perdón. Y entonces vemos de que Dios nos da esta oportunidad y el llamado es para que nos acerquemos al Señor, busquemos de Él. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 13, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Voy a buscar el texto para leer el siguiente versículo, que es en Mateo 7. Si quiere, mi hermana, por favor, búscalo. Mateo capítulo 7. Y lo lees, por favor. 7, 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, 13, 14. Entonces, entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Amén, amén. El texto nos está diciendo que hay mucha gente que está entrando por la puerta ancha, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición. Hoy en día muchas personas están entrando por esa puerta. O sea, en lo que el mundo, lo que este sistema le ofrece a los jóvenes, le ofrece a los adultos, a personas que no han conocido de Dios, la drogadicción, el homosexualismo, las borracheras, las pasiones juveniles, la idolatría, la brujería, la hechicería, y mucha gente está entrando por esa puerta espaciosa, porque es lo que el diablo le ha querido meter a este sistema para que la gente se pierda, ¿ya? Pero nos dice el versículo 14, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Esto quiere decir que debemos anhelar a entrar por la puerta estrecha, porque es forzado meter a una vaca, mi hermana. Esto te va a parecer como raro, ¿eh? O sea, es muy difícil meter una vaca por una puerta estrecha, ¿me entiendes? O sea, es muy difícil meter una vaca por una puertica pequeña. Eso a veces es como muy difícil, pero asimismo también será en aquellos tiempos, ¿no? En el tiempo de la venida del Señor, porque mucha gente va a querer entrar, pero no todos van a tener ese acceso, no todos van a tener el acceso porque no se arrepintieron, porque no buscaron del Señor, se burlaron de Él, lo desecharon, lo despreciaron, o tal vez creían que se iban a burlar del Señor, ¿ya? Vemos que la palabra del Señor dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ya, ahí nos está hablando también de una puerta, de un pórtico, que en aquel tiempo era un pórtico que era, no sé si has visto esos portones grandes, ya, que tienen una puertica pequeña, ya, en el lado, digamos, bien sea izquierdo o derecho, tienen un pórtico, una pequeña entrada. Entonces, el Señor se refería en ese texto a que es imposible pasar el camello por allí, por esa puertica, como lo que yo te venía diciendo en cuanto a la vaca, entrarla por una puerta. Entonces, las personas van detrás de su riqueza, van detrás de sus cosas, edificando, haciendo cosas sin tener a Dios en cuenta, y en cualquier momento todo eso será quitado, ¿ya? Porque hay muchas personas que creen que su dinero lo va a hacer salvo, o que su dinero va a cubrir alguna enfermedad o alguna, digamos,
enfermedad terminal, ¿ya? O algún cáncer. Y hay personas que creen que eso lo van a cubrir con todo su dinero. Por eso el Señor dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, porque a veces que no cree en el Señor, que cree que todo su dinero abarca todo y que Él va a poder con todo, entonces la salvación no la compramos con dinero. La salvación no la compramos con dinero. Ya tenemos un acceso libre, pero para eso hay que despojarse de tantas cosas. Ya volver a nacer de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo en una oportunidad, que había que nacer de nuevo. Pero hay gente que está como Nicodemo, que no entiende. ¿Será que tengo que entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer? No, sencillamente dejar las viejas prácticas, dejar estas cosas que, que Dios aborrece, la idolatría, la hechicería, todas estas cosas, porque es que el mundo ahorita está siendo gobernado por Satanás, pero la gente no quiere abrir los ojos de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios verdadero que puede sacar a la gente de la esclavitud. Ya. Entonces, el llamado es para que la gente se acerque al Señor. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos, bendita sea la gloria del Señor, vienen tiempos en los cuales Dios no va a poder ser hallado. Ya. Por eso hay que buscarle entre tanto que está cercano, como dice la palabra del Señor. ¿Ya? Y, y que las personas se conviertan al Señor. Mi hermana, eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Entonces, con relación a eso, mi hermana, en este orden de ideas, mi hermana, para que usted que tiene para decir referente a eso. Sí, en realidad a medida que vos ibas hablando yo me iba acordando de versículos. Por ejemplo, en Mateo 24, versículo 37, nos habla de esto como en los días de Noé. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchas veces mucha gente nos ve y nos dice, pero ya están estos locos de nuevo predicando que el Señor va a venir, que buscando mientras pueda ser hallado, que y nos ven y a veces a muchos aceptan el Cristo, gracias a Dios, pero otros nos insultan, de hecho, en que, ay, estos aleluyos locos, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero así como en los días de Noé, tal cual, que ellos están, como decía el hermano, que matrimonio igualitario, que drogas legales, que el aborto legal, que todos esos principios mundanos que cada vez se alejan más de Dios, los gobiernos, lamentablemente. Antes las constituciones por lo menos se basaban un poco más en los principios bíblicos, ahora se están desprendiendo de lo que es la iglesia, se están desprendiendo de lo que son los valores de la iglesia. Y así como en estos días de Noé, como los días de Noé, así será la venida del hombre, porque como los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, eh, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y ay, mi hermano, yo no quisiera estar en los zapatos de esas personas que vean a venir al Señor por segunda vez y digan, ay, ¿por qué no atendí a ese predicador que me dijo que debía escuchar, eh, debía nacer de nuevo para poder tener la vida eterna? Entonces, y como vos también me venía acordando, buscad a Dios en tanto pueda ser hallado. Isaías 55, versículo, mm, bueno, no me acuerdo qué versículo en específico, lo voy a buscar bien. 55 del 6 al 12 habla también, buscad al Señor mientras se deje encontrar, llamadle mientras esté cercano, deje el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, que tendrá compasión de él, a nuestro Dios, que será grande en perdonar, porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, oráculo de Jehová, porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros. Como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá, sino que empapa la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que
de simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello que le envié. En Isaías vemos también otro ejemplo, buscad a Jehová mientras se deje encontrar. O sea, hay un tiempo límite, no es que busquemos ahora al Señor y mira lo que dice el versículo 7, deja el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Eso es lo que básicamente el mismo mensaje que Dios tiene para esta sociedad que está cada vez, bueno, como veníamos analizando con el hermano, más alejado de los principios bíblicos, más alejado de los principios de Dios. Buscad a Dios en tanto pueda ser hallado. Vuélvete, si vos te volvés a Dios, Él se volverá a ti. Entonces, eh, mientras el hermano hablaba, todos los versículos se me venían a la mente y bueno, y ahora los compartí con ustedes. Adelante, Claro. hermano. Gloria a Dios por eso. Fíjate, ve, que va como agarrado de la mano con ese texto, con el versículo 44, porque dice, por tanto también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. O sea, que hay gente que dice, como tú lo estás diciendo, que es cuando ellos quieren, no, o sea, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir, pero hay que estar preparados ya. Entonces hay gente que dice, no, yo espero que Dios me toque, que Dios haga la obra en mí. No, o sea, si la persona no cede, no se arrepiente, no se convierte al Señor, entonces, pues allí, digamos que Dios toma el control de esa situación y sea el Señor juzgando a cada uno, pero sabemos que la paga del pecado es muerte. Y obviamente eh, aquella persona que tal vez no se ha arrepentido no tendrá parte en el reino de los cielos. Entonces, fíjate que dice que por tanto tenemos que estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces, el llamado es para aquellas personas que no se han acercado al Señor, para que se acerquen a Él. Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero también no pone de su parte. Entonces, lo más probable es que sea como en los días de Noé, se cierre la puerta y Dios cierre esa puerta y no tengan acceso a una salvación. Por eso Cristo murió en la cruz por todos nosotros, ¿ya? Para darnos vida eterna, para darnos redención, y por amor lo hizo, pero eso no se queda allí, o sea, hay que tener una búsqueda, porque hay gente que cree que Cristo murió en la cruz y ya eso se quedó allí. No, tiene que haber una búsqueda, tiene que haber un arrepentimiento ya, porque por medio de él tenemos salvación, no hay ningún otro emisario por allí, no hay otro, otro que interceda, digamos, o sea, María, ni Pedro, ni Juan, ni, o sea, no, o sea, Dios es el único, el Señor Jesucristo es el único que nos puede dar vida eterna, dar salvación por medio de Él. Ya, Él es una, digamos, una entrada, ya, tenemos entrada por medio de Cristo al cielo, ya. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, porque no hay otro, ya. Amén, hermano. Y también el mensaje no es solamente para las personas que no han nacido de nuevo, que no están o que no están dentro de la iglesia, porque a la iglesia, a la segunda iglesia, creo que es en Apocalipsis, se le demanda no olvidar su primer amor. O sea, qué tan frío estamos nosotros con respecto a nuestra relación en Dios. Y también la iglesia tiene una misión y es velar. Nosotros vamos a la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las necias dijeron a las prudentes: dando de vuestro aceite, que nuestra lámpara se apaga. Pero las prudentes replicaron: no, no sea que no nos alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis.
Mientras iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. O sea, este mensaje Amén, también es para nosotros, no dejar amén, de amén, velar, no dejar de cuidar de nuestra salvación, estar preparados. El novio es Jesús y la iglesia es la novia. Siempre la iglesia en lenguaje simbólico es la novia, esa novia que somos nosotros, los integrantes del cuerpo de Cristo. Debemos estar constantemente velando, no enfriarnos, estar en oración de continuo, sirviendo al Señor, congregándonos, no nada de eso de que, ay, yo no me congrego, porque no, hermano, hagamos las cosas tal cual el Señor nos enseña en su palabra y no nos apartemos de ahí, no dejemos de velar ni de día ni de noche, porque no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor. amén, amén, amén. Adelante, hermano. Así es. Bueno, yo creo que está claro ya, digamos, todo lo que estuvimos hoy hablando a la luz de las escrituras y como tú lo decías, en cuanto a la venida del Señor, o sea, no sabemos ni el día ni la hora y debemos estar preparados también como creyentes, como iglesia, de que el Señor vendrá también por su iglesia, ¿ya? Pero también debemos estar preparados y no ser, digamos, semejantes a las vírgenes imprudentes, ¿ya? Porque es necesario estar, como lo decías, en constante, con la oración, eh, en ayuno, en la búsqueda, ¿ya? Y no enfriarnos porque pues el Señor nos ha dado esos dones y talentos que son irrevocables. Entonces hay que aprovecharlos al máximo y, y estar allí, digamos, metidos allí en la presencia del Señor porque no podemos desconectarnos de la fuente. Pero también nos habla el Señor en su palabra a la iglesia, ya debemos estar dando sin cesar, ya porque sabemos que tenemos un enemigo, un adversario que es el diablo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es necesario que nosotros nos mantengamos allí, ya también como creyentes, como cristianos que somos, ya entonces pues, cumpliendo también todo lo que el Señor demanda en su palabra. Entonces yo creo que ya allí quedó claro como este asunto de como los días de Noé y todo lo que se avecina, ¿ya? Porque sabemos que estamos viviendo tiempos finales y decisivos y tenemos que estar allí en la brecha, ¿ya? Y haciéndole el llamado a aquellas personas que no han tenido ese arrepentimiento, esa conversión al Señor, para que entonces se conviertan de sus malos caminos y busquen al Señor, ¿ya? Ya que por medio de Él tenemos el perdón de pecados y la redención, ¿ya? Entonces es necesario de que estas personas se acerquen ya. La palabra del Señor dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ya. Bienvenido, mi hermano. Bendiciones. Bueno, Sí, bendiciones hermanos, perdón Bueno, por llegar tarde, pero ustedes saben cómo es en Venezuela el problema de la luz. Y bueno, hay un calor terrible, hermano. O sea, bueno, el hermano es del Zulia, sabe que el calor aquí es fuerte, fuerte. Pero no, claro. me alegra, hermano, que estés en estos caminos. Mil bendiciones, ¿verdad? Me dice Raúl que estás en Colombia, ¿no? sí, sí. Ajá. Y el tema que están hablando es muy importante, la salvación. La salvación es importante. De hecho, hace días, hermanos, tuvimos un programa donde estuvimos hablando de la expiación del Señor, de Cristo, ¿no? Y hay unos pasajes que a mí me gustan mucho porque tenemos que meditar y reflexionar de que de una vez ya recibido ese don de Dios, esa dádiva que fue dada a nosotros, es importante que nosotros cuidemos mucho eso, porque hemos nacido de nuevo, ok, pero tenemos que permanecer firmes para no caernos de esa gracia, porque yo soy una persona que pienso que tenemos que cuidarnos, porque la salvación es algo que nos fue dado y tenemos que apreciar algo que fue dado a través de un sacrificio. Fíjense lo que dice aquí la palabra. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no habrá más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Fíjense cómo ahí nos advierte de que no podemos practicar el pecado constantemente porque nos manchamos y ahí
ponemos en riesgo ese regalo que una vez fue dado a través del sacrificio perfecto de Jesús, que fue un sacrificio por todo el género humano. Hoy estuve viendo unos videos que me preocupan mucho, muchas teorías que muchas iglesias siguen, donde habla mucho de la expiación por los elegidos, la expiación limitada. Es un asunto que a mí me preocupa, porque pareciera que el mensaje del Señor no se esté dando completamente, que Dios amó a toda la humanidad. Yo quiero concluir por aquí, porque no quiero tampoco alargarme mucho, porque yo sé que tienen rato aquí y yo a veces me extiendo mucho. Entonces, como yo me conozco, prefiero darme una frenada por aquí. Saludos, paisanos. Adelante. Tranquilo, mi hermano. Entonces, bueno, ya digamos quedó claro en cuanto al mensaje y eso de la palabra del Señor. Estamos en tiempos finales, mi hermano, y sabemos de que tenemos que estar preparados, pues así como tú lo decías, no estar pecando ni deliberadamente, ni nada, ni manchar nuestras vestiduras, porque sabemos que vamos a comparecer delante de un tribunal es de ese tribunal, ya, que es del Señor Jesucristo. Entonces todos vamos a comparecer delante de ese tribunal para que a rendir cuentas, mi hermano. Sí, claro. Bueno, entonces, así nos despedimos. En otra oportunidad, pues mi hermano, yo sé cómo está la situación allá en Venezuela en cuanto a la energía y todo eso. Entonces, sí, mi hermano, a veces es un poco complicado ingresar en ciertas horas, ¿ya? Pero bueno, damos la gloria a Dios, mi hermano. Amén, así es. Damos la gloria a Dios porque pues también está acá en esta transmisión, y bueno, Dios te ha puesto también, digamos, ya acá, ya finalizando ya también ya acerca de lo que estamos hablando, pero gloria a Dios porque el Señor siempre está allí redarguyendo, ¿no? Siempre nos está incitando a hacer las cosas que a Él le agradan, ¿ya? Y bueno, Dios te trajo hasta esta transmisión, y bueno, damos la gloria a Dios por eso, mi hermano. Y bueno, ya damos el paso a Noelia para que entonces culminemos, seamos ya despedidos. Sí, ya. Dale. Bueno, ¿qué podemos concluir con todo esto? Es que cuidemos de nuestra salvación, que invitar a las personas a dejar el pecado, a volverse, o sea, como dijo el hermano hoy al principio, si usted se vuelve a Dios, Dios se volverá a usted. Dios anhela su salvación, Dios anhela que usted eh, sea prosperado según sus caminos, que usted camine con Él, que usted desarrolle una relación con Él. Dios quiere que usted suelte el yugo de la amargura que produce todos estos antivalores cristianos, como lo son la homosexualidad, la adicción a las drogas y todos los valores que la sociedad va perdiendo día a día. Y bueno, esa es nuestra invitación. Nosotros solamente estamos acá para extender un mensaje, y el mensaje es el mismo de hace siglos. Jesús quiere darte vida y vida en abundancia. Ese es el mensaje. Y a la iglesia, que no deje de velar, que no deje de buscar del Señor, que no deje de buscar de su presencia, que no deje de orar. Muchas veces hay cristianos que se enfrían mismo dentro de la iglesia, y no olvidemos, no seamos como las vírgenes insensatas, sino más bien como las prudentes, y sigamos velando y sigamos estando ahí día a día con nuestro Señor. Y nada, hermanos, ¿qué más podemos agregar? Lástima, Wilman, nos unió tarde, pasa que bueno, ya sabemos lo del problema de Venezuela. Gracias, César, por estar acá. Y Gracias. bueno, continuamos en un próximo programa después con Wilman el miércoles en Identidad Pentecostal. Y también a César lo invitamos a que sea parte también de nuestro programa, si él así lo desea, si el hermano lo desea. Lo que el Señor ponga en su corazón compartir. Acá estamos para Claro que sí. recibirlo. Claro que sí. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Que estén bien y que la paz del Señor sea sobre todos ustedes. Chao, hermano, un placer. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues.